Queridos oyentes, me gustaría hacer una pregunta que circula mucho o que preocupa a muchos de los que buscan una iglesia, y la pregunta es, ¿a qué iglesia debo ir? Ahora, noten que en Rumania o en ciudades grandes hay mucha oferta. Tenemos una oferta muy grande de iglesias y no sabemos a cuál iglesia ir y quisiéramos elegir la iglesia ahora. Aquí también podemos agregar el hecho de que hay diferentes cultos. Hablamos de la iglesia pentecostal, bautista, carismática, cristiana según el Evangelio, ortodoxa, católica y así sucesivamente. Hay muchas iglesias a las que podríamos ir y la pregunta es, ¿a cuál iglesia decido ir yo? ¿Cómo decido a qué iglesia ir? Y para responder a esta pregunta me gustaría contarles lo que viví hace varios años, cómo Dios me envió um, Fui un pentecostal convencido, nací en una familia pentecostal y en un momento dado Dios me habló y me envió. El primer envío que me hizo fue a la iglesia bautista para que aprendiera ciertas cosas. Les contaré dos experiencias. Después fui enviado de la iglesia pentecostal a la carismática. Empecemos con la bautista. Entonces, hace muchos años, más de 30 años, una noche tuve un sueño en el que vi una mano que venía hacia nosotros. Tenía en la pared un calendario de la Iglesia Ortodoxa con los días y las festividades. ¿Sabían que en la Iglesia Ortodoxa los días festivos del calendario aparecen en rojo? Y vi una mano que se acercó al calendario ortodoxo y me señaló un día en particular. Fue un jueves, en algún momento de junio, a mediados de junio, en un día jueves, y me lo señaló con el dedo. Era un día festivo, había una línea y media en rojo, era una festividad. Dijo algo así: en esta fecha ve a la iglesia bautista, porque yo también te voy a hablar, curioso. Me levanté rápido, corrí al calendario y miré. En serio está escrito en rojo, una línea y media. Y fui y miré y era exactamente como lo vi en el sueño, escrito en rojo. Era una festividad en jueves, me avisó 2 semanas antes y después. Tenía curiosidad. Fui a la iglesia, era por la tarde, fui a la iglesia bautista para ver qué me iba a decir Dios, y lo que fue muy curioso, hablaron sobre, de hecho me enviaron varias veces, pero esta vez ya no me sentí igual. Creo que ahí hablaron de que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, y me enviaron de nuevo. Y la segunda vez que alguien me contó sobre los sufrimientos, había perdido a su esposa, tuvo problemas, pero Dios lo fortaleció y superó grandes pruebas. Así que fui enviado varias veces de la iglesia pentecostal a la iglesia bautista para aprender ciertas verdades. No, después de esta obra pasó más tiempo y Dios me habló de nuevo, así que era, como les dije, un pentecostal convencido. Nunca me habría imaginado que Dios me enviaría de los pentecostales a los carismáticos, mucho menos porque no me gustaban sus canciones, y no todas. No. Me gustaba estar en mi iglesia pentecostal, donde nací, hasta que Dios me habló así: quiero que vayas con los carismáticos. Y yo dije: Señor, ¿cómo? Dijiste que me enviarías con ellos, pero eso no es posible, está fuera de mi entendimiento. Así que yo considero que la iglesia pentecostal es la más cercana a la verdad, y de ninguna manera los carismáticos, contra quienes tengo muchas cosas en contra. Quiero decirles qué más tenía en su contra. Así que el pastor de ahí era uno que venía de nuestra iglesia, de los pentecostales, que era más joven que yo, como por unos 5 años. En ese tiempo me creía más sabio que él, pues era unos 5 años mayor y él parecía un niño a mi lado. En ese entonces tenía, creo, unos 27 o 30 años. Él era más joven que yo y pensaba que no sabía tanto como yo, para que vean. Dios me dijo que fuera con ellos y le pregunté: Señor, ¿por qué debo ir con ellos? Y más aún, el Señor me mostró que vi a toda la iglesia formada en una fila y a mí me pusieron ahí
el penúltimo, así que no solo me envía con ellos, sino que también me envía a estar casi al final, el penúltimo. Después de mí solo quedaba una persona, luego nadie. Todos los miembros de la iglesia estaban frente a mí, yo era el último. Y pregunté, Señor, ¿qué haré ahí? ¿Por qué me envías con los carismáticos? Él respondió, tendrás que quedarte de algún modo. Vi la iglesia, la construcción, la iglesia, y yo tenía que quedarme en algún lugar más arriba y mirar. No tenía otra cosa que hacer más que mirar. Y cuando veía que Satanás venía con un plan contra la iglesia, tenía que ir a avisarle al pastor sobre el plan del maligno. Me digo a mí mismo, no, tampoco tan simple, y para eso me enviaste tú, Señor, de los pentecostales a los carismáticos, y me preocupé mucho con esa idea. Creo que fueron unos 3 meses. También lo digo como un profeta antiguo, aunque no recuerdo cuál, que dijo, me dejé convencer por Dios, así lo viví. En un momento acepté y dije, Señor, te obedezco, aunque no me guste hacerlo. Yo, según mi manera de pensar, considero que no debería hacer algo así. ¿Cómo podría pasar de pentecostal a carismático? Es imposible, ya que creo que los pentecostales están más cerca de la verdad. ¿Cómo me iría con los carismáticos? Sí, me dejé convencer y dije, Señor, te obedezco, no sé por qué me mandas ahí, ni tengo mucho que hacer. Si tú lo dices, voy y me decidí a irme y me fui. Y ahora van a ver cómo Dios confirma muchas cosas y qué pasa si obedecemos lo que Él dice. Fui con los carismáticos el primer día, estuve en el programa, y al final se acercó el pastor Lika Barle, que en ese entonces era pastor en Baia Mare, Rumania, en la iglesia Logos, y ahora está en Estados Unidos. Y viene hacia mí, me pone la mano en el hombro y dice, te bendigo en el nombre del Señor Nera. Ven aquí, me llevó y dijo que esperara para bendecirme. Puso su mano y me bendijo en el nombre del Señor. Luego se fue. Al poner su mano sobre mí, sentí el poder del Espíritu Santo en mí. Para quienes ya conocen esto es sencillo, pero para los demás, que el Señor les ayude a comprender. El poder del Espíritu Santo entró en mí y me hinché como un globo y sentí que estaba tan lleno que casi salía fuera de mí. El poder, y hasta la noche tuve ese poder en mí, no puedo describirles cómo. Sentí que un poder entró y me hinchó como si fuera a explotar por dentro. Hasta la noche sentí el poder del Espíritu Santo. Después pasé años en la iglesia y así sucedió. Dios me hablaba de la iglesia y yo, siendo simple, debía decírselo al pastor. Entonces Dios obra porque hago estos videos para mostrar que Dios sigue obrando hoy, igual que en la antigüedad. Así que no hay ninguna diferencia. Exactamente como obró en tiempos de los apóstoles, Dios obra también hoy. Pero nosotros debemos estar en la verdad, debemos estar en la verdad, porque si no estamos en la verdad no vemos la obra. Dios no puede confirmar nuestros actos si no lo escuchamos. Y yo digo así, para elegir la iglesia a la que voy a asistir, debemos mirar cómo eran las iglesias primitivas, qué ministerios y qué dones estaban activos en ellas. Así es como yo elegiría una iglesia a la que asistiría. Primero le preguntaría al Señor. En primer lugar, le preguntaría al Señor y escucharía a Dios. Lo primero es ir a la iglesia a la que Dios nos envía. Después, si Dios no nos dice nada, entonces es nuestra elección. Nosotros debemos elegir. ¿Y cómo elegiría la iglesia? Me fijaría si tiene los dones que la palabra del Señor dice que también estaban en las iglesias primitivas. Ahora, lo más ideal sería que una sola iglesia tuviera todos los ministerios y todos los dones que están enumerados en la Biblia, que enseguida se los voy a leer. Eso sería lo ideal, pero si no es posible, al menos debemos mantener lazos fraternos con quienes tienen estos ministerios y dones. Déjenme leerles de una vez sobre qué ministerios estoy hablando y sobre qué dones, y para eso quisiera leerles. En Efesios capítulo 4, comenzando desde el versículo 11 hasta el versículo 14 inclusive. Y él dio, es decir, Dios, él dio a algunos como apóstoles, así que no fue el hombre quien se hizo apóstol, Dios lo hizo y él dio a algunos como apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores o maestros. Y aquí vamos a ver que estos son ministerios que Dios ha dado.
Entonces no hablamos del don de profecía, sino de los profetas, es decir, los que son llamados al ministerio, no al don. Todos podemos profetizar y tener dones, pero no todos somos profetas. Eso es para otra ocasión, no quiero hablar de eso ahora. En el versículo 12 dice, para la perfección de los santos. ¿Por qué Dios dio estos dones? Para crecer y ser perfeccionados, con el fin de la obra del ministerio, para que sean siervos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué debemos crecer y no quedarnos como niños? ¿Por qué necesitamos siervos que nos sirvan para que podamos crecer? Lo digo para que no seamos niños espirituales, flotando de un lado a otro, llevados por cualquier viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por su engaño. Entonces vean, vamos a tener muchas enseñanzas que son falsas, que son por la astucia de los hombres y no por la verdad. Entonces, para esto debemos tener lazos fraternales con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que crezcamos perfectos. Ahora quiero leerles otro texto para que vean que hay otros y que los dones deben estar presentes en la iglesia. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28. Y Dios ha puesto en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego a los que tienen dones de hacer milagros, después a los que tienen dones de sanidades, ayudas, administraciones y diversas lenguas. Así que ven que en la iglesia, además de los ministerios, cuando algunos son llamados a los ministerios, hay otros que tienen dones, a otros profetas. Así que no solo un profeta, sino varios profetas, a otros maestros, maestros que enseñan la verdad y que no interpreten erróneamente la verdad de las Escrituras. Después, a quienes tienen el don de milagros, noten que hoy en día casi no se menciona. Y ahora yo, hasta que les muestre que Dios ha obrado en mi vida con muchos milagros. Entonces algunos tienen el don de los milagros, luego los que tienen el don de sanidades, así que también existen algunos el don de sanidades, pero no todos tienen eso, algunos lo tienen, otros no. El don de ayudar, no todos pueden ayudar. Hay algunos que viven al día o tienen poco dinero, no pueden ayudar, pero hay otros que tienen mucho y pueden ayudar a los demás. El don de administración, no todos lo tienen, algunos sí, y son buenos administradores, incluso en la iglesia y con otras personas. Habló en diferentes lenguas, y aquí hablamos de lenguas humanas, pero no entraré en detalles. Observa lo que dice en el versículo 29. ¿Acaso todos son apóstoles? Y la respuesta es no, no todos son apóstoles, solo algunos. ¿Todos son profetas? No, no todos tienen el don de profecía y no todos son profetas. Algunos están en el ministerio de profetas, otros tienen el don de profetizar, otros no tienen estos dones. Todos son maestros, no, algunos son maestros y son verdaderos maestros, otros enseñan y enseñan errores, enseñan cosas que no son verdad y llevan a muchos al error. Piensen en la recompensa que tenían esos maestros que enseñan mal y llevan a muchos al error. ¿Todos hacen milagros? No, solo algunos. Depende de lo que el Espíritu les permite hacer. Ahora me gustaría decir que hoy encontramos estos ministerios y dones dispersos en diferentes iglesias. No todos los dones y ministerios están en una sola iglesia, por eso se encuentran dispersos y no en un solo lugar. En algunas iglesias hay más dones, en otras menos, y en algunas no hay. Yo digo que necesitamos ver que la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros, los cristianos, nosotros que formamos una iglesia. Varios cristianos reunidos en un lugar forman una iglesia. Y nosotros necesitamos tener lazos fraternales con hermanos que tienen estos ministerios y dones para que podamos tener contacto con ellos. ¿Por qué?
para perfeccionarnos, para crecer y andar con nuestro Dios y para aprender a caminar con Él. En la antigüedad existía una escuela de profetas, pero ya no era en ella. Si Dios derrama en ti una palabra profética o algo, podrías decir, pero ¿por qué necesitaría yo una escuela de profetas? Si tú has escuchado y vas y dices eso, no es tan sencillo, no es tan sencillo, es mucho más complicado. Entonces, así como en otros ámbitos, las personas tienen que aprender y son enseñadas por Dios y también aprenden de Dios a través de otras personas, así es también aquí. Ah, ¿Es una ciencia o es una enseñanza que debemos aprender unos de otros, de aquellos con dones, aquellos que han llegado al ministerio de profeta o al menos al don de la profecía? Me gustaría hablar un poco sobre las causas. ¿Por qué no encontramos estos dones o estos ministerios en todas partes, los que les mencioné? ¿Por qué no están en cada iglesia? ¿No podría ser también porque hay muy pocos? Si es una iglesia que tiene solo unos pocos miembros, ¿cómo podría ser que no hay tantos dones o que no todos los tienen, solo algunos los tienen? Así, por el número pequeño, no pueden estar todos los dones y debemos ser conscientes de eso. O iglesias mucho más grandes en las que no se permiten estos dones o no se les enseña que existen estos dones y estos ministerios. Ahora, ¿por qué no hay más iglesias? Yo diría que hay algunas causas que he enumerado aquí y me gustaría decirles la primera. Maestros sin inspiración del Espíritu Santo que no enseñan la verdad. Entonces, primero, las iglesias no son enseñadas en la verdad de las Escrituras y son enseñadas de manera incorrecta. Se dan algunas interpretaciones a estos versículos que les leí que eran erróneas y falsas. Y entonces la iglesia enseña de manera incorrecta sobre estos dones y llamados, ministerios. La segunda cosa que encontré y la segunda es la falta de santidad. Entonces, si no te santificas, si no has aprendido a santificarte y a estar cerca del Señor, Dios no confirma tu obra y no recibes el don de Dios o no eres llamado al ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué no sabes santificarte ni acercarte al Señor? Otra causa es la falta de comunicación con Dios. Oramos poco o nada, no nos comunicamos con Dios. O incluso si Él nos dice algo, nosotros enterramos dentro de nosotros esa comunicación o esa verdad. Dios ya no se comunica con nosotros porque nos negamos a hacerlo. Otra causa es vivir según nuestra vieja naturaleza. Entonces, no caminar guiados por nuestro espíritu que está en comunión con Dios y caminamos guiados o dirigidos por nuestra vieja naturaleza. Esa es una de las causas por las que no recibimos dones y no recibimos o no somos enviados a aquellos que tienen dones, y por eso no, Dios no se comunica ni nos da dones. No nos conecta con quienes son llamados a ciertos ministerios para que crezcamos espiritualmente. Entonces, estas son algunas cosas que por supuesto se pueden desarrollar mucho más, pero en los videos que hago no hay tiempo, no queremos hacer enseñanzas de una hora y así sucesivamente para detallar esto, solo quise señalar algunas cosas. En todas partes, en muchísimos videos de YouTube y de Internet, encontramos a muchos que hablan en contra de estos versículos o no solo que hablan en contra, niegan que Dios hoy en día haga milagros o que Dios hoy en día obre como en el Nuevo Testamento. Entonces yo les puedo confirmar que yo he escuchado y visto cientos de profecías cumplidas. Dios me ha hablado a mí personalmente. De hecho, en los próximos videos que voy a hacer, quiero hablarles para que vean cómo Dios, tras aceptar ir a la iglesia carismática, cómo Dios me envió a hablarles a ciertas iglesias, entre ellas la iglesia pentecostal, otra iglesia carismática, después otra iglesia pentecostal, y luego al final me llevó a hablarle a la iglesia de los testigos de Jehová. Eso para mí fue un gran shock, pero en los siguientes videos yo se los cuento. Entonces Dios ama a muchas personas, a todas las personas, y espera que todos regresen a Él.
Y el mismo evangelio es válido para todos los cultos, para todas las personas, sin importar en qué nombre hayan puesto en la iglesia: pentecostal, bautista, carismático, testigos de Jehová, evangélicos, ortodoxos, católicos u otro nombre que tengan. Entonces el evangelio es el mismo para todos y Dios nos va a juzgar según lo que está escrito en este evangelio. Déjenme mostrarles. Entonces Dios nos va a juzgar según lo que está escrito en este evangelio y según su verdadera comprensión, y no según todo tipo de libros que leemos nosotros y que nos ayudan más o menos, que nos iluminan o nos oscurecen la mente. Entonces Dios nos va a juzgar según lo que está escrito en su palabra. Así que les exhorto a creer lo que está escrito aquí, a creer lo que les he leído. En las iglesias, déjenme leerles este versículo que me gusta mucho. Y Dios ha puesto en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego a los que tienen el don de hacer milagros, después a los que tienen el don de sanidades, de ayudar, de administrar y de hablar en lenguas, en diferentes lenguas, pero como les dije, no vamos a estudiar este texto ahora para ver de qué lenguas se trata y cómo se manifiestan, porque es un tema muy amplio, así que solo nos quedamos con la lectura de este versículo. A través de todos los videos que les he hecho y los que les haré, verán que Dios sigue obrando hoy con señales y milagros como antes. Si nosotros le obedecemos, Él nos envía a la izquierda y a la derecha a ciertas iglesias para hacer ciertos trabajos. Por ejemplo, si así lo quiere, como he mencionado en otros videos, estoy en Alemania porque Dios me envió aquí. Así que no fui yo quien eligió venir a Alemania por mi cuenta, porque yo en Rumania tenía una empresa y todavía la tengo, sigue funcionando. Tenía casa y me iba bien, pero Dios quiso que viniera a Alemania, así que vine. Así que aquí también tengo mi casa, atrás mi casa. No la paso mal aquí, pero estoy aquí porque Dios me envió aquí y hago estos videos. Uno me corrigió, alguien me corrigió y me dijo que dijera eso. Grabaciones, igual grabaciones o videos, porque Dios me puso a hacerlos. Entonces yo nunca habría pensado que llegaría a contar públicamente lo que he vivido. Yo nunca pensé en eso, pero Dios me hizo pasar por una prueba más grande. Estuve muy enfermo y Él me habló para que hiciera estos videos. Y en los próximos videos también hablaré sobre cómo me habló Dios y cómo llegué a estar muy enfermo, cómo Dios sanó, cómo enseñó, qué enfermedades tuve, que no fueron los doctores quienes me las descubrieron. Algunas me las descubrieron los doctores, otras no me las descubrieron los doctores. Oré y ordené como los carismáticos o pentecostales y fui sanado de personas y enfermedades. Y mira que soy capaz de hablarles. Y entonces Dios trabajó en mi orgullo y me convenció. Y mira que puedo hacer estos videos. Y tengo el valor de contarles lo que he vivido, sin aferrarme tanto a mi orgullo y a mi ego, que no me importa tanto lo que otros digan de mí. Si les cuento lo que Dios, van a decir que estoy loco, van a decir que de verdad no me importa, solo quiero hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Así que los animo a todos a que no olviden que la vida con Dios es una vida muy hermosa y no es una vida aburrida. Es ese ambiente de iglesia que te envuelve el aburrimiento y solo estar sentado en la iglesia, ¿no? La vida con Dios es diferente ahora, así debe ser y debemos aprender, sometiendo nuestra naturaleza a la palabra del Señor. Pero no olvidemos que la vida con Dios es muy interesante y hermosa para vivirla. Entonces Dios todavía le habla hoy a la gente, nos habla, Dios nos envía a los ministerios, nos da dones y vale la pena vivir cerca del Señor, del Señor. Así que los animo a que Dios los bendiga en todo lo que hagan. Gracias por verme.